Chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas con cada uno de ustedes, deseando por supuesto que cada uno de ustedes se encuentre muy bien, tanto física y emocionalmente. Les mandamos un enorme abrazo desde aquí, desde Ipluton. Recuerda que somos más que videos. Y el día de hoy, amigo, amiga, amiki, vamos a hablar acerca del realismo literario, ¿ok? Hemos visto en el anterior video el tema del romanticismo. Bueno, ahora nos toca trabajar un movimiento que le sucede cronológicamente, pero que se contrapone, que se opone, que rechaza el arte anterior, el arte romántico. Vamos a ver el realismo, ¿ok? A ver, muchachos, en primer lugar, les pregunto, díganme, la palabra realismo, ¿de dónde crees que provenga? Profe, esa pregunta es fácil, pregunte primaria, no sea abusivo, profe. Claro, pues amigo, la palabra realismo proviene de realidad, ¿cierto? Entonces, ¿qué interpretas tú que signifique este movimiento? Y ojo, no fue un movimiento solamente literario, fue todo un movimiento cultural, ¿ya? Fue un movimiento artístico, hasta un movimiento científico y tecnológico. Entonces, te pregunto, brother y brother, ¿qué interpretas tú? Ay, escribe, amigo, escribe en el chat. Escribe, ¿qué interpretas tú como realismo? ¿Ah? ¿En qué consistió este movimiento? A ver, ¿dónde están? Muchachos, el realismo, ¿ok? Fue un movimiento literario, en realidad un movimiento cultural, te decía, y en el caso nuestro, un movimiento literario que buscó representar la realidad, o como diríamos correctamente, refractar la realidad. Es un movimiento que busca representar la realidad de manera fidedigna, de manera creíble, de manera verosímil. Así de sencillo. Buscó reflejar la realidad, buscó representarla, refractarla, sería mucho mejor decir, y para tal objetivo, pues va a utilizar una técnica narrativa muy especial, la descripción detallada. Cada vez que escuches realismo, quisiera que esa característica venga a tu mente. Escuchas, lees realismo, ¡pim! Descripción detallada. Pobre que te olvides, batería, no te vas a olvidar. Ni bien escuchas realismo, profe, descripción detallada, descripción detallada, descripción detallada, descripción detallada. ¿Ya? Es un movimiento que buscó, pues, a través del cuento, a través de la novela, buscó representar la realidad, ¿me entiendes? Pero no solamente la realidad de forma, ambiental, sino también de forma social. Es decir, buscó representar la realidad o refractarla, ¿ok? La realidad y sus problemáticas, y sus problemas, sus dinámicas, ¿ok? Y sus problemas, no te vayas a olvidar. Vamos a contextualizarnos un poco. Estamos en Europa en la segunda mitad del siglo XIX, es decir, a partir de 1850 en adelante. Para esa segunda mitad del siglo XIX ya se dio la famosa segunda revolución industrial. Las revoluciones burguesas están con mucha fuerza y la ciencia, tecnología y filosofía se han unido. Es el siglo, esta segunda parte, es el siglo, ¿no?, el XIX, de la ciencia, de la tecnología. Es el siglo de la ciencia y la tecnología. Es bastante importante esta tecnología, este carácter científico en todo ese periodo. En tal sentido, el arte también adopta esa posición científica. ¿Cuál es el movimiento filosófico que está de moda? El positivismo. El positivismo de Auguste Comte. Es un movimiento o una tendencia filosófica, filosófico-científica, ¿verdad?, que sostiene que para que una cosa sea comprobada, para que una cosa sea considerada como positiva, como verdadera, como real, debe ser comprobada o experimentada por los sentidos, debe atravesar la famosa experimentación científica para considerarla verdadera. Los sentidos lo deben corroborar. Bueno, ese pensamiento llega incluso a los artistas. Pero ¿qué está pasando? La segunda revolución industrial le ha traído muchos beneficios al burgués. La burguesía se ha convertido en el nivel social más poderoso, el estatus social más poderoso.
tiene todo el poder económico la burguesía. Y al crear máquinas en la famosa segunda revolución industrial, alguien se va a ver afectado. ¿Quién? El obrero, que luego se conjuntan y nace una nueva clase, el proletariado. Entonces, ¿qué sucede con los obreros? Pues van a ser despedidos en masa, ya que la máquina ha reemplazado la mano del hombre. Y al ser desplazados, al no tener trabajo, pues ¿qué viene? La miseria, el hambre, y esto que trae como consecuencia el hurto, la delincuencia, los homicidios, la prostitución, el alcoholismo. Así que Europa no la está pasando tan bien que digamos. Entonces, ¿qué pretende hacer este movimiento realista que también fue nace desde la misma burguesía, ¿no? Burgueses un poco más conscientes de lo que está pasando en su realidad van a decir, ok, voy a utilizar el arte de la literatura y voy a reflejar lo que está pasando, la hipocresía de la burguesía, el abuso y la explotación del hombre por el hombre. No te vayas a olvidar. Estamos en un contexto bastante crítico, si bien es cierto, sí, científico, tecnológico, filosófico, que Darwin, que Marx, que Gregor Mendel, mira, es un siglo bastante consistente, liberal, sociológico, bastante, te decía, científico sobre todo, ¿ya? Y en ese contexto nace este movimiento. Este movimiento nace, ya lo hemos dicho, en la segunda mitad del siglo XIX y surge ¿en dónde? En Francia, ¿ok? Nace en Francia, teniendo a estos dos señores como los iniciadores de este movimiento, a el gran Honorato de Balzac y a Stendhal, que en realidad se llamaba Henry Bale, ¿ok? Stendhal, ya él aparece un poquito después como máximo exponente del realismo francés. Madame Bovary, su novela, Rojo y Negro, su novela, Papá Goriot, su novela más conocida o más emblemática. Muy bien, entonces, te decía, gracias a la influencia del positivismo y al carácter científico, tecnológico de esa sociedad, y además de los problemas de las explotaciones del hombre por el hombre, de la miseria, del hambre, y etcétera, el realismo busca ¿qué cosa? Busca representar, refractar la realidad, y para ello, inspirados por el positivismo, utilizarán la técnica narrativa de la descripción detallada. Por eso, la característica más importante es esta de acá, descripción detallada. O también algunos le llaman el descriptivismo detallado, ¿ok? La abundancia de detalles, si quieres llamarlo así. ¿Para qué crees tú que utilizan la descripción detallada? Para lograr verosimilitud en la historia. Recuerda que las novelas contienen historias, los cuentos, las novelas siempre contienen una historia que se narra. Para que la historia que se está narrando en la novela sea creíble, describo detalladamente. ¿Me entiendes? Entonces, gracias a la descripción detallada se puede lograr la credibilidad, o sea, la verosimilitud. Profe, usted habla de descripción detallada, pero la firme no entiendo nada, profe. ¿Qué es descripción detallada? Tú abres la novela y la voz narradora nos dice: María, la de cabello rubio corto, la de cejas pobladas y de ojos verdes, de nariz respingada y labios rosados, que tiene una cicatriz en la mejilla izquierda, vestida con su falda floreada de la marca, inventemos una, Dolce & Gabbana, de zapatos negros. Caminaba lentamente por la avenida Bancay en la cuadra número 5. Oh, profe, ya mucho detalle, pero no aburra. Es que es así, brother. Los realistas describen al detalle. ¿Para qué? Para que la historia que se está narrando sea creíble, brother, sea verosímil. Profe, Taguchi, ya aprendí. Ya entendí que la característica más importante es la descripción detallada. Oh, profe, firme, o sea, ahora yo entiendo por qué las novelas realistas son bien voluminosas. Claro, las novelas realistas son extensas, son largas, son un montón de páginas, mano. ¿Por qué crees? Por su gran detalle en la descripción. Entonces, primera característica, la descripción detallada. Se busca la verosimilitud. Si describen detalladamente, lógicamente son objetivos, mano.
empleo de la razón. ¿Por qué? Porque se oponen o se opusieron a ¿qué? Se opusieron a los sentimientos, ¿ok?, del realismo. Hay, como ya lo anticipé, alta influencia del positivismo, y la especie literaria que sobresale es la novela. No te vayas a olvidar. Profe, hasta aquí todo Gucci. A ver, tu amiguito, ¿has entendido? Amiguita, dime, flaquita, ¿entendiste o no entendiste? Pobre que no me hayas entendido, ¿eh? No te olvides, ¿cuáles son sus contextos más importantes? Primer contexto, la segunda, pobre que me digas guerra mundial, vas a ver. La segunda revolución industrial. No te olvides, batería, pobre que te olvides. Ya, la segunda revolución industrial. También tenemos las revoluciones burguesas. Las revoluciones hamburguesas. ¿Cuál hamburguesas? Oye, chale amigos, ¿qué fue, batería? No sé qué ha pasado, amigo. Aquí, pst, ya. Las revoluciones burguesas. También recuerda el cientificismo. Cientificismo. Ok, dentro del cientificismo está mi causa el Darwin, mi causa el Gregor Mendel, la genética del Gregor Mendel, de mi causa el Darwin, el barbonazo así, no dice de la evolución, mano. Aunque también está mi causa el Marx, ¿eh? Marx social, ¿no? Claro, el manifiesto comunista, brother, junto con chale, se me fue el nombre de su amigo en este momento. Muchachos, entonces, mira, estamos en este contexto, tenlo muy en cuenta. Y una cosa más que deberíamos añadir acá sería pues las problemáticas sociales. Las problemáticas sociales. Profe, se refería a Friedrich Engels, Federico Engels, ¿ya? Y también aquí agregaríamos una característica más, la crítica social. La crítica social. Profe, ya está, ya, se lo matamos ya. Profe, realismo requiere representar la realidad. Para representar la realidad o refractar la realidad, profe, descripción detallada, trajo la verosimilitud o buscaba la verosimilitud, profe, es objetivo, crítica social, profe, la novela ya está, influencia positivismo, profe, en Juan nomás, profe, está fácil. Claro que está sencillo, no te olvides, movimiento literario que surge a mediados del siglo XIX en Francia. Buscó representar, refractar la realidad y para ello usó la descripción detallada. Si utiliza la descripción detallada, por ende es objetivo. ¿Para qué utilizaba la descripción detallada? Para lograr la verosimilitud. Sobresale en novela y su base filosófica fue el positivismo. ¿Qué sucedía en esos años? Segunda revolución industrial. Las revoluciones burguesas, ¿cierto? El cientificismo y los problemas o problemáticas sociales. Sus dos iniciadores, Stendhal con Balzac con Papagoriot y Stendhal con Rojo y Negro. El máximo representante del realismo en Francia fue Gustave Flaubert con su obra Madame Bovary. Obra frente a facilito, mano. Continuemos. Vámonos hasta Rusia. Yéndonos a Rusia, también hubo realismo. De hecho, el realismo se extendió en el resto de Europa. ¿Estamos? Y en el caso de Rusia hay un realismo distinto. Te voy a explicar. El resto de Europa, no Rusia, es un conjunto de países que ya tiene una mente mucho más liberal. De hecho, este siglo también es el siglo del ateísmo, ¿me entiendes? Entonces hay bastante compromiso social, ¿no? Nace la sociología, fotografía incluso, ¿no? Está pues Gregor Mendel, te decía, Darwin con su teoría del origen de las especies. Hay un pensamiento mucho más liberal. El realismo que se da en Francia es un realismo mucho más social, ¿no? Que busca representar la problemática social. Pero el realismo ruso, ¿qué está sucediendo en Rusia? Rusia todavía sigue un poquito atrasado, ¿no? Están todavía en el imperio zar, ¿no? Están en los gobiernos zaristas. En tal sentido, Rusia todavía es muy, uno, tradicional y dos, muy católica, sumamente religiosa. Y no es el catolicismo de la Italia, por si acaso, es un catolicismo diferente que se practica en Rusia.
un catolicismo ortodoxo, vamos a llamarlo así. Entonces, digamos que en Rusia la literatura realista fue más preocupada por el hombre. O sea, es una literatura mucho más un realismo, mucho más profundo. Es un realismo que se va a preocupar mucho más por la psicología, por los problemas íntimos, personales, sobre todo las crisis internas del ser humano. ¿Me entiendes? Un poquito más centrado en el hombre. Específicamente este señor, Fyodor Mikhailovich Dostoyevsky. Algo que quiero que te quede bien en claro para que se te haga fácil conocer o entender las características de Dostoyevsky, me gustaría que tengas muy en cuenta que Dostoyevsky era un creyente católico honesto, que practicaba un catolicismo honesto, claro, ya en la adultez de su vida. Se rebeló contra el zar, fue capturado por su rebeldía, bueno, no solamente él, sino varios que se rebelaron contra este gobierno, estuvo preso y lo mandaron lo iban a fusilar, brother, lo mandan a la Siberia y luego sale de Siberia. Pero lo que más quiero que se te quede es su catolicismo honesto. Fue un catolicismo honesto el que practicó, tenía incluso miedo a pecar, ¿qué estoy haciendo? Por ahí hay una anécdota de que él tenía pues una adicción, era ludópata y luchaba contra este vicio, ¿no? Y cada vez que caía, digamos, en este flagelo, él pues se sentía mal internamente, psicológicamente, ¿me entiendes? Eso te va a servir para entender estas características. Y el hecho de que sea un cristiano honesto, que practicaba, pues, digamos, el amor al prójimo, ¿no? Y el temor a Dios de manera honesta. ¿Ya? Tenlo presente porque te va a servir para que conozcamos las características de mi causa, el Dostoyevsky. Dostoyevsky escribe varias novelas, ¿ok? ¿Cuáles son las novelas que va a escribir? Además de Crimen y Castigo, escribe, por ejemplo, Los Hermanos Karamazov. Los Hermanos Karamazov. También escribe Demonios. Y también escribe esto de acá. Ok, listo. Y bueno, ¿qué sucede si yo me pongo a leer sus obras? ¿Qué pasa si yo me pongo a leer las obras de Dostoyevsky? Mira, te vas a dar cuenta de esto. Primera característica. En sus novelas suele hacer un profundo análisis de ¿qué? De la subjetividad, o sea, de la psicología, ¿de quién? De sus personajes. Y es por esa razón que se le llama el padre de la novela psicológica. ¿Lo entendí, profesor? O sea que cuando tú lees una novela de Dostoyevsky, ya sea Crimen y Castigo, Los Hermanos Karamazov o Karamazov, como quieras pronunciarlo, te vas a dar cuenta claramente que los personajes evidencian crisis internas, conflictos psicológicos. No debo hacer esto porque está mal, pero es que merece que la mate esa vieja mala, abusadora. No, pero es pecado. Entras en conflicto. Las crisis, yo quiero dejar de tomar y no puedo dejar de tomar, diría Marmeladov. Conflictos. Entonces, en sus novelas hay eso, hay un profundo análisis, o simplemente podemos ver claramente en sus novelas los conflictos internos de sus personajes. O sea, la psicología de sus personajes. Y es por esa razón que se le considera padre, no el iniciador, ¿ya? De hecho, algunos consideran iniciador de la novela psicológica a Stendhal, algunos incluso han dicho que está Edgar Allan Poe, pero por lo menos es el más importante y por esa razón se le llama el padre de la novela psicológica a Fyodor Dostoyevsky. Entonces, ¿qué pasaría, brother, flaquita, si yo te pregunto por qué se le llama a Dostoyevsky el padre de la novela psicológica? Profe, yo sí sé, profe, yo te prestaba atención. Se le llama el padre de la novela psicológica, profe, porque en sus novelas hay un profundo análisis de la subjetividad de la psicología. O sea, profe, que se refleja en sus crisis psicológicas de los personajes, profe. Esa es la respuesta correcta. Segunda característica, flaquita. Brother, segunda característica. Si yo me pongo a leer sus novelas, me doy cuenta de ¿qué? De que en sus novelas hay una tendencia dramática. ¿Por qué su novela tiene una tendencia dramática? Fácil,
por el alto empleo de los diálogos. Tenemos la novela, ¿no? Por ejemplo, está la hoja aquí, estás leyendo bacán, todo Gucci, estás leyendo la novela, ¿no? Raskolnikov caminó hacia la taberna y se sentó en una silla y en una mesa en solitario. Marmelado fue un borrachito, se acercó y le saludó. Y comienza el diálogo. Diálogo, guión. Habla, pecados, ¿en qué estás? Más diálogo, bla, bla, bla. Más diálogo, bli, 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 bli. Más diálogo, bli, 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 bli. Más diálogo, bla, 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 bla. Más diálogo, bli, 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 bli. Más diálogo, bli, 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 bli. Como te das cuenta, Dostoyevsky, ¿a qué le dio importancia en sus obras? ¿Le dio importancia a qué, profesor? A los diálogos. ¿Ya? Dostoyevsky le da mucha importancia a los diálogos. Recuerda pues que el diálogo es la característica más importante ¿de qué género? Del género dramático o simplemente de la dramática. Profe, firme. Ahora ya entendí, Claro, pero amigo. Entonces, ¿por qué tiende a lo dramático? Porque emplea diálogo, pues. Si el diálogo es el elemento más importante del género dramático, ya está. No te vayas a olvidar, amigo. Pobre que te olvides, amiguita. Pobre que te olvides, amiguito. Un cabezazo vas a ver. Ya sabemos, padre de la psicología, sus obras, sus novelas tienen esa tendencia dramática por el empleo de los diálogos. Siguiente característica, preocupaciones morales y religiosas. ¿Qué te dije hace rato? Mi brother era un creyente honesto. ¿Te acuerdas que te dije? Bien, en sus novelas, esa honestidad en sus creencias, lo llevan a crear novelas en las que haya enseñanzas morales y enseñanzas religiosas. Eso ocurre en Crimen y Castigo. En Crimen y Castigo se nos enseña que no se tiene que matar a nadie. No se debe de matar. ¿Quién eres tú para matar? No se debe explotar a las mujeres sexualmente, como en el caso de Sonia. ¿Y la enseñanza religiosa cuál sería? Que Dios te puede restaurar, regenerar, te puede cambiar, como lo hizo Raskolnikov. ¿Ok, muchachos? Muy bien. Profe, fírmelo. Está fácil, profe. Otra característica de mi amigo el Dostoyevsky, solidaridad con el sufrimiento humano. Él es un cristiano honesto. Entonces, en sus novelas también se ve esa solidaridad que tiene con la gente que padece dolor. Y específicamente en sus novelas vas a ver a personajes marginales. Raskolnikov, un asesino pobre, Sonia, una prostituta, Marmelado, fue un alcohólico, Razumikin, un joven medio pobre, y así. Siempre sus novelas tienden a reflejar esa solidaridad que se tiene con el sufrimiento de las personas, ¿no? Y por eso es que suele utilizar personajes marginales y escenarios incluso marginales. Y otra y última característica sería la religiosidad atormentada. Como te dije hace rato, ese miedo a fallar, a pecar, digámoslo en términos más religiosos. ¿Ya, muchachos? Vamos a continuar. A ver. Muy bien, profesor. Ahora, muchachos, muchachas y muchachis, llegamos a Crimen y Castigo, la novela más emblemática de Dostoyevsky. ¿Ya? Crimen y Castigo, muchachos, no vayas a pensar pues que se publicó como en un libro que como hoy en día lo tenemos. Crimen y Castigo se publica en tirajes, es decir, se publica en una revista y cada capítulo se publicaba en esta revista, de capítulo en capítulo, en capítulo, en capítulo, en capítulo, en capítulo. Por eso es que la novela tiende a tener mucho suspenso al final de cada capítulo. ¿Para qué? Para que el lector diga, quiero leer el próximo capítulo, ¿entiendes? Ya luego con el tiempo se une pues la novela, ¿no? Muy bien. Crimen y Castigo. Si vas a postular a San Marquitos, es género épico. Si vas a postular a cualquier universidad que no sea San Marquitos, género narrativo. Específicamente es una novela. En su plano externo, o sea, en su aspecto de la forma, en su plano externo o en su aspecto de la forma, en el plano formal es una novela policial. Tiene la estructura de una novela policial. Hay un sujeto que comete un doble delito con un hacha, busca tapar evidencias y hay un policía que comienza a buscar quién es el responsable de este homicidio. Ya está, por eso es una novela policial. Pero si analizamos de manera interna, de manera profunda,
O si analizamos el fondo de la obra, el contenido como tal, pues es una novela psicológica, pero también es una novela ética. Es una novela psicológica porque es una novela que nos muestra las crisis internas de sus personajes. Y es una novela ética porque nos enseña qué es correcto moralmente y qué es incorrecto moralmente. ¿Me dejo entender? Sí, profeta, fácil. Ya está. Listo, brother. La narración que se utiliza es la narración lineal típica de los realistas, en su mayoría. Inicio, nudo, desenlace, donde suele estar el final. El narrador, como todo realista, es el narrador omnisciente, es decir, el narrador que conoce todo al detalle, incluso conoce hasta el pensamiento de los personajes. Raskolnikov pensó, caviló, cómo mataría a Liona con el hacha de esta manera. Conoce incluso hasta el pensamiento de los personajes, brother. Sí, profe, no lo sabía, ya lo sabes, mi amigo. ¿De qué trata la obra? ¿Cuál es el tema central de la novela? El conflicto ético entre una moral cristiana humanitaria y una moral intelectualista antihumanitaria. Es decir, el tema central es un conflicto moral. Mi parte humana y cristiana me dice, no la mates, ¿cómo la vas a matar? Es pecado, no lo hagas. ¿Quién eres tú para quitar la vida? Pero mi parte antihumanitaria e intelectual me dice, mátala, vas a hacer un bien a la sociedad. Mujeres como ella no deben existir y estarías ayudando a los pobres, zafándola de mujeres perversas y hombres perversos como él. Acaba con ella, haz un bien a tu nación. Este no es un conflicto. ¿Qué hago? ¿Qué hago? El conflicto interno entre dos morales. ¿Ya? El conflicto. Oh, profe, sí es verdad. Oh, profe, eso sí pasa, mano. Sí pasa. A nosotros nos pasa. Al ser humano le suele pasar. ¿Ok? Recuerda pues que esta novela por eso es hermosa. ¿Por qué? Porque simboliza lo que pasamos los seres humanos entre hacer el bien o hacer el mal. ¿Ok? Te pido por favor encarecidamente siempre haz lo correcto. No dañes a nadie, hijo, hija, alumno, alumna, amigo, amiga. No dañes a nadie. Recuerda que todos merecemos respeto, ¿sí? Haz todo lo posible para que no puedas fallar, no puedas mentir, no puedas lastimar a nadie. Nadie merece ser lastimado. Obra de la manera correcta, por favor. ¿Ya? Regresamos a la clase. Entonces, amiguita, el conflicto ético es el tema central. Pero la novela también tiene otros temas. Por ejemplo, el amor como factor de regeneración moral. El amor como factor de regeneración moral lo representa Sonia. Sonia, hija de Marmeladov, es una prostituta. Pero no es una prostituta porque ella quería, sino porque como su padre es un alcohólico que no trabaja, tiene ya una madrastra que tiene TBC y tiene medios hermanos pequeños. Como ya no hay ni para comer y tampoco para pagar el cuarto donde ellos viven, la madrastra le dice, ya sabes qué tienes que hacer. Va a la habitación, saca una cartera, un vestido y le dice, ve. Vemos claramente cómo es explotada ella desde la familia de manera sexual y cómo la sociedad permite semejante vejamen para muchas mujeres. En tal sentido, a pesar de que ella es un sujeto abyecto, significa despreciado por la sociedad porque sus vecinos la trataban como una porquería, lamentablemente, muy a pesar de eso, ella era una excelente y bella persona, de un noble corazón. Y es ella la que le dice a Raskolnikov, no, porque luego se enamoran, Raskolnikov, no, lo que has hecho está mal. Te agradezco que me lo hayas confesado, pero no está bien. ¿Tú quién eres para hacer eso? Por favor, entrégate, haz lo que es correcto. No, pero Sonia, ese debería morir, un parásito. Ya lo sé, pero tú no eres quien para hacerlo. Ve, entrégate. Si tú lo haces, yo estaré contigo, te acompañaré, siempre iré a visitarte. Pero Sonia, por favor. Y Raskolnikov lo hace, se entrega a la policía, confiesa su delito, le bajan la pena. Y después de los años que pasó de su condena, Sonia siempre estuvo acompañándole. Y cuando él sale de prisión, ese hombre soberbio, porque él era muy soberbio, se sentía superior a los demás, era súper inteligente. Ese hombre superior, lo primero que hace al salir de la cárcel, ¡fum!,
se postra de rodillas ante Sonia y le agradece de manera humilde. ¿Qué ha pasado? Se ha regenerado. El amor de Sonia lo regeneró. ¿Qué está representando Sonia ahí? Ese amor cristiano que regenera, ¿me entiendes? O profe, como la Virgen María, algo así, brother. Otro tema, la conciencia de culpa que atormenta al protagonista. El protagonista le metió un hachazo. En realidad con la parte, como puedes ver acá, con la parte externa, no le abrió, nada, man, un golpe nomás. Bueno, en realidad fueron dos, contra la señora Aliona Ivanovna. La mata. Pero lo que él no había planificado era que luego aparecería, su hermana Elisabetta o Lisbeth. Y no, Elisabetta, ¿por qué? Tú eres un potencial testigo de lamento. ¡Pah! También la mata. Y eso lo alteró. Ya no pudo estar tranquilo. Su mente ya se trastornó. Ahora te voy a explicar un poco esa parte, pero él ya jadeaba, no podía dormir, tenía pesadillas, se desmayaba todavía. Vivía en pánico, brother, vivía en pánico. ¿Qué sucede? La conciencia lo atormenta, la conciencia la atormenta. Otro tema, la pobreza. Todos los protagonistas, todos los personajes, salvo Porfirio Petrovich y salvo Alena o Aliona Ivanovna, pues eran pobres, ¿no? Muy pobres. Raskolnikov tenía que huir de su casera o de la dueña que le alquilaba el cuartucho, que más parecía una alacena, dice el narrador. Tenía que siempre estar escapándose para no pagarle. Tuvo que dejar incluso la universidad. Sonia, ni hablar, tenía que prostituirse. Dunia, su hermana, se iba a casar con un hombre por dinero, y no porque ella sea mala, sino porque ya no había para ella trabajo, ya que la habían acusado falsamente de enamorar al patrón cuando era al revés. Y la madre enferma, además, porquería. Entonces vemos claramente que la novela se desarrolla en un ambiente de gran pobreza, ¿ya? Y también en la novela vamos a ver otro tema que serían los problemas sociales. ¿Cuáles son los problemas sociales que Dostoyevsky nos presenta en esta novela? El homicidio, la explotación del pobre, Alena explotaba al pobre, el alcoholismo de Marmeladov, la prostitución de Sonia, etc. ¿Ya? Serían los problemas sociales. ¿Dónde se desarrolla toda la historia? ¿Cuál es el escenario de toda la historia? Chicos, el escenario es San Petersburgo. San Petersburgo. ¿Ya? San Petersburgo. ¿Ya? Ahí se desarrolla toda la historia. Pero ¿cómo se nos presenta a San Petersburgo? ¿Se nos presenta como un lugar idílico, bello, paradisíaco? No, oscuro. ¿Ok? Es un lugar oscuro, es un lugar sucio, cochino, borrachitos en la pista cada rato. Muy bien. La historia, muchachos, la historia trata acerca de un muchacho llamado Rodion Raskolnikov. Rodion Raskolnikov es un estudiante de Derecho de la Universidad de San Petersburgo que tuvo que dejarla porque no tenía dinero. Era muy inteligente, además de guapo, y él tenía una idea que la plasmó en un artículo que publicó cuando estaba en la universidad. Su idea era que en el mundo existían dos tipos de personas: las personas ordinarias y las muy pocas personas extraordinarias, poquísimas diríamos. Las personas ordinarias seríamos nosotros, la gente común de a pie, ¿cierto? Que piensa en sí mismo, que come, duerme, trabaja, etc. Las personas extraordinarias, por su parte, diría Raskolnikov, son aquellas personas que tienen la mente o la conciencia mucho más elevada y que, pensando en el bienestar social o común, pueden matar a alguien, pero no tienen la conciencia de culpa. Su referente, su modelo, su paradigma como hombre extraordinario sería Napoleón Bonaparte. Él quería comprobar su propia teoría, si es que él era un hombre extraordinario o un hombre ordinario. ¿Me entiendes? Bueno, resulta pues que en el lugar donde él vivía, en San Petersburgo, había una mujer llamada Aliona o Alena Ivanovna, mujer vieja, usurera, mala, que se aprovechaba de la gente que le iba a su casa a empeñarle cosas. Iba a empeñarle un reloj que, un ejemplo, ¿no?, le haya costado 200 soles
Y ella abusiva, aprovechándose de que tenía necesidad, le dice, si quieres te doy 50 soles. Pero señora, me ha costado 200, dame 120. Te va a dar 120, a 60 ya, 60. Y la otra persona por necesidad, ya bueno. Y ella pues evidentemente ya lo revendía más. Entonces él le enoja eso. De hecho, fue una primera vez para marcar el terreno, ¿no? Y planeaba, ¿no? Esta mujer debe morir, la voy a matar, mala mujer, cómo la detesto, cómo la odio. O sea que su primer móvil para matarla era el que él se consideraba un hombre superior y como tal tenía que suprimir a un mal ser humano. Suprimir es matar, pues, ¿no? Él, yo, Raskolnikov, y además voy a comprobar mi teoría, ¿no? Esta mujer no sirve, yo voy a desaparecer para hacer un bien a la sociedad. Ya lo había calculado todo. Dice que sabía hasta la cantidad de pasos desde su habitación hasta el otro lugar donde vivía Elena. Sabía todo. Y bueno, un día lo hace. Lleva un hacha en su gabán grande, sale, llega a la casa de Elena, está nervioso, está llevando una pitillera, una cajita donde van los cigarros. Y bueno, Elena abre la puerta después de tocar incesantemente, él todo está viendo que no haya nadie, sabía a qué hora no había nadie, de hecho. Elena abre y él comienza a sudar. ¿Quién es usted? ¿Cómo está, señora Elena? Soy Rodion Raskolnikov, ¿se acuerda de mí? Que una vez, no me acuerdo de usted, pum, ¿qué hace? Por favor, Elena, ¿no? Y le pone el pie. Por favor, no me cierre, tengo para usted una pitillera, es de plata, me la dio mi padre, que por aquí, que por allá. No me gusta, no quiero, por favor. ¿Por qué usted está sudando? Es que estoy enfermo. Elena se da la vuelta para ver la pitillera, se va hacia la ventana y pum, ingresa y pum, cierra la puerta. Elena está viendo en la ventana contra luz la pitillera y un hacha en la cabeza, ahora de ¡pah! ¡Pah! Dos, para acabarla. En ese momento que está rebuscándole para sacarle las llaves, ingresa Lisbeth. Pero acá tengo que hacer una aclaración. Antes que suceda todo eso, me he salteado algo importante. He luchado, la mato o no la mato, porque está mal matar, ¿cómo voy a hacerlo? Pum, recibe una carta. La carta que recibe es la carta de su madre Pulqueria, que le decía que su hermana Dunia se iba a casar con un hombre, con Lushin. Y él se sorprende porque él sabe que su hermana no se está casando por amor, sino que se está casando por interés, ya que antes él enviaba dinero a su familia y ahora después se volvió al revés. Así que él dice, no, yo no voy a permitir eso. ¿Cómo voy a permitir que mi hermana, mi madre que está enferma, ahora sí te voy a matar a Elena? Y es por eso que la mata. Entonces hay dos móviles para matar a Elena. El móvil humanitario, entre comillas, es apoderarse del dinero de la usurera y apoyar a su familia. Y el móvil antihumanitario sería considerarse un hombre superior y suprimir a un mal ser humano. Bueno, la mata pues. Entonces, la mata, ¿no? Y trata de esconder todo. También no mató a Elisabetta, pobrecita, testigo. No llevó los enseres que había robado, que no era mucho, los guardó en una piedra por ahí. Fue a casa, inmediatamente tocan la puerta, pim, 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 y él entra en pánico, ¿qué? Pensando que ya rápido la policía se había enterado, ¿no? Y no, en realidad era una carta policial que le había llegado porque le debía pues a la dueña del edificio. Y bueno, y así, ¿no? Había conocido a Marmeladov en un bar. Marmeladov es un hombre alcohólico que sufre porque quiere dejar de tomar y no puede. Y que se sufre más porque sabe que su hija se prostituye y que incluso le roba a la hija para beber alcohol, ¿no? Pero es asesinado, o mejor dicho, atropellado por unos caballos con carruaje, y es ahí donde conoce a Sonia, ¿no? A pesar de su escasez, da dinero a Sonia para que cubra los gastos, y Sonia y él se conocen, ¿no? Incluso luego se enamoran. Llega también Dunia con su madre y con el pretendiente que quiere pedir la mano a él, a su hermano mayor, pero como te dije, pues él no está de acuerdo, ¿no? Y Porfirio Petrovich, el policía, comienza a investigar, ¿no? También tiene un amigo llamado ¿dónde está el amigo? Razumikin, acá, ¿ok? Muy bien, Razumikin o Razumikin. Bueno, sencillo, abreviemos, ¿no? Ya no puede más con las entrevistas que a cada rato le hace Porfirio Petrovich. Se lo confiesa a Sonia y Sonia le pide que lo confiese.
y confiesa, lo mandan a la Siberia por 7 años y después de ese tiempo sale como un hombre regenerado. Y ya está. Listo. Se acabó, brother. Profe, así no era, te cuenta más. Lee, amigo, no puedes leer. Investiga también, amigo. Vamos a resolver las preguntitas. Fácil, hijo de historia. Esto es lo que te van a pedir en el examen de admisión. ¿Ya? Bueno, acá te he puesto a los personajes, no sé, a tomarle captura, tal vez, amiguito, amiguita. Ya está. Y vámonos, pim, a desarrollar. Señala características que se relacionan correctamente con el realismo. A ver, ¿surge en Alemania? No, papi, no surge en Alemania, surge en Francia. Su versión exagerada es el naturalismo, el cual se caracteriza por el determinismo, sí. Una de las características del realismo es que el realismo tuvo una vertiente, un tipo de, bueno, en realidad tuvo dos, el naturalismo y el regionalismo. El naturalismo es un realismo mucho más crudo, mucho más grosero, mucho y extremadamente más realista, ¿no? Representa ya pues la vida de prostitutas, de ladrones, de asesinos. Y sí, ¿no? El naturalismo viene de ambiente natural, ¿no? Las personas son así por el ambiente, son determinados por el ambiente en el que viven, piensan los naturalistas. El máximo representante del naturalismo fue Émile Zola, con su obra Nana, ¿ya? Émile Zola. ¿Predominó la poesía y el teatro a causa de sus cualidades? No, que predominó fue la novela. Estuvo influenciada por el positivismo, quien otorgó un carácter bien, también. 2 y 4 van. Durante el realismo aparecieron especies novelísticas como la novela psicológica. No. Balzac, ¿no? Ok, muy bien. Entonces sería claramente, amigos, 2 y 4. Avión. Pinta. Avioncito. Siguiente pregunta. Uy, chalo, amigos, algo ha pasado por acá. Siguiente pregunta. Ok. Elija los enunciados que corresponden al crimen y castigo. Por su estructura externa, constituye una novela policial y por su estructura interna una novela... Sí, eso es verdadero. Hay un gran manejo de la trama y el suspenso. Esto se intensifica con la gran cantidad de descripciones. Sí. Vamos a ver. Presenta narración omnisciente. Sí, profe, usted lo ha dicho hace rato. Profe, ¿qué es realismo decimonónico? Ya me agarraste acá, profe. Realismo decimonónico. No, sí, amigo. Décimo es 10. Allá, ¿cierto? Y nónico viene de 9. 19. Ajá, profe, no me asuste, pe. Qué fácil es saber, amiguito, pues estas cositas, ¿no? Aprende, raíces latinas, griegas, todo, amigo, ¿ah? 4. Tendencia autobiográfica y manejo del narrador personal. No, pe, amigo, crimen y castigo. No, pe, narrador omnisciente, amigo. Presenta un contexto histórico tan importante como la trama. No, el contexto no le da mucha importancia acá. A ver, ¿cuál sería la clavecilla? C. La she, la 50, la llega, su pasajito. Ya está. Seguimos, amigo. Pregunta número 3. En cuanto al aspecto formal de la obra de Dostoyevsky, la obra de Dostoyevsky tiende hacia lo dramático. Diálogo, nota el diálogo, búscame diálogo acá. Búscame diálogo. Le da gran importancia acá está, la D. Dedito, delincuente, ¿cierto? Ahí está, dedito delincuente. Pero si está fácil, si no está fácil, amigo. ¿Por qué el amor actúa como factor de regeneración moral dentro de la novela Crimen y Castigo? Sonia Lesen tendrá el personaje de Raskolnikov su error moral. Después de que Sonia lo abandona, el protagonista asume la culpa. Es el juez quien explica el fracaso de su supuesta superioridad. Es el amor de su madre y su hermana para que regenere. No. Avión. Avioncito. Listo. Vámonos. Elija la alternativa que defina mejor al realismo. Movimiento literario que revaloró a la... ¿What?
Corriente literaria que de tendencia satírica, movimiento que se opuso al neoclasicismo, movimiento que busca la descripción detallada, ya pues, ni hablarte a mí, ¿no? Dedo, dedito, dedote, dedin, din, 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 din. Seguimos. Chale amigos, ahora sí viene con fragmento. El fragmento anterior extraído de la novela rusa Crimen y Castigo indica la alternativa que contenga el tema conflicto ético entre dos morales, el amor como factor de regeneración moral, la pobreza, chale. El perdón no es un tema, ¿cierto? Vamos a ver. A ver, había tenido la suerte de reencontrarse con su patrón en la escalera. Su cuartucho se hallaba bajo el tejado de un gran edificio de 5 pisos y más que una habitación parecía una alacena. Pobreza, amigo. Pobreza, ni hay que hablar. ¿Ah? Oh, sí, profe, pobrecito, cuartucho, alacena. 7. El fragmento anterior fue extraído de la novela Rosa, Crimen y Castigo de Dostoyevski en el sentido contiene información correcta respecto de él. Se reflexiona subjetivamente de la pobreza. No, pues si es realismo es objetivo, no puede ser. Se trata uno de los variados problemas sociales de la Alemania. ¿Alemania? ¿Cuál Alemania? Estamos en Rusia, Russia. Por su estructura se resuelve que es una novela psicológica. ¿Por su estructura o por su fondo? Por su estructura es novela policial. ¿O verdad, no, profe? Se pone en evidencia el conflicto interno del personaje, sobresale la tendencia dramática. Uy, tendencia dramática. ¿Hay diálogo o conflicto interno? A usted, ¿qué le importa? No lo he dicho con ninguna intención. Usted enseguida, adiós, Alena Ivanovna. Raskolnikov salió al rellano, pesa de una turbación creciente. Al bajar la escalera se detuvo varias veces, dominado por repentinas emociones. Al fin, ya en la calle, exclamó: ¡qué repugnante es todo esto, Dios mío! ¿Cómo es posible que yo? No, todo ha sido de necedad, es absurdo, afirmó resueltamente. ¿Cómo había podido llegar a mi espíritu una cosa tan atroz? No me creía tan miserable. Puede ser repugnante, innoble, horrible. Y yo he sido capaz de estar todo un Spain. Pero ni palabras ni exclamaciones bastaban para expresar su turbación. Al toque. Dedillo. Y terminamos. 8. Crimen y Castigo de Dostoyevski, verdad, falsedad. La obra es considerada una novela de tipo policial y psicológica y ética, en su estructura interna y externa respectivamente. Está al revés, falso. Raskolnikov es un estudiante de Derecho de la Universidad de Moscú, no, San Petersburgo, falso. Lizaveta Ivanova fue asignada por ser, no, ella es Alena, no su hermana, falso. Choli, profe, van 3 falsos. Dunia, al igual que Sonia, decide, no, Dunia no, solamente Sonia. Todas son falsas. Amiguito, soy el profesor Joel Rocha Villagaray, un placer, amigo, un gusto. Somos y Plutón, mucho más que videos. Te agradecemos haber llegado hasta aquí. Por favor, comparte, ayúdanos compartiendo, amiguita, amiguito, para que pues no sigamos también nosotros creciendo. Somos deudores de ti, evidentemente, y te agradeceríamos si nos das un like, por favor, y si también lo puedes compartir. Recuerda, por favor, no hagas daño a nadie. Por favor, siempre practica, ¿no?, la honestidad, la verdad, y no le hagas daño a nadie. Nadie merece ser dañado. Te mando un gran abrazo. En mi Plutón somos mucho más que videos. Amiguito, amiguita. Bye, bye. Cuídate mucho.